porque en todas las cosas que el Señor nos da, hay una aplicación para los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Les voy a invitar a que vayan conmigo al libro de Mateo, en su capítulo 9. El libro de Mateo, capítulo 9. Y nosotros hoy vamos a estar reflexionando acerca del llamado de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque tú, Señor, nos permites, Señor, el poder estar aquí en tu congregación, porque tú nos permites, Señor, estar reunidos, Padre Santo, como un pueblo, porque tú nos permites, Señor, poder elevarte, Señor, delante de tu presencia, nuestra súplica. Sobre todo, Padre, te imploramos que tú bendigas tu palabra, que sobre todo, Señor, tú nos permitas, que tú nos utilices como un instrumento de tu gracia, y que tú permitas, Padre Santo, que tú traigas palabra a tu pueblo en esta noche. En tus manos estamos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, así como Mateo, también nosotros los hijos de Dios recibimos un llamado. Jesús comenzó su ministerio y Jesús estaba llamando a personas para que fueran colaboradores de Él en el trabajo que Él iba a hacer en el ministerio. Colaboradores. Esa palabra nosotros la escuchamos mucho hoy en día. Colaboradores. Pero de Mateo nosotros vemos una característica, y es que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Mateo era lo que hoy nosotros conocemos como un contador público. Mateo estaba encargado de llevar la contabilidad, aparte de los otros publicanos que habían, de los impuestos que se recogían del Imperio Romano. Nosotros vemos un ejemplo, y es el ejemplo de Zaqueo, y es que los publicanos metían la mano y robaban. Así como ellos les reportaban el dinero al Imperio Romano, también tenían la facultad de cómo evadir y poner una parte para su ganancia. Y ellos se robaban de los impuestos. Hoy en día, nosotros vemos cómo la corrupción acopa nuestra sociedad. Nosotros vemos que aquí en nuestro país hay corrupción, hasta para meterse en una fila, cuando usted anda manejando un carro, hay corrupción. Usted va a un banco y haciendo la fila, hay corrupción porque la persona se le quiere meter delante. O si no está el que tiene el teléfono del funcionario del banco, que le da el chance y dice:
Juancito, pase por aquí, pero es ese Juancito, el que está como gerente lo conoce y ya lo pasa por delante de mucha gente. Así mismo, cuando usted va a la clínica, usted se encuentra que hay muchísimas evasiones. Y así mismo también con la cantidad de préstamos y cosas que se hacen aquí y contrataciones que se hacen, se roba. Pero en el caso de Mateo, nosotros podemos ver que Jesús le hace un llamado a Mateo. Jesús estaba pasando por allí. Jesús va pasando por ese lugar. Y Jesús ve a Mateo dentro de un grupo de personas. No sabemos la cantidad de publicanos que habían sentado en ese lugar. No se sabe. Pero Jesús enfoca su mirada en Mateo y le dice a Mateo una palabra: sígueme. ¿Cuál fue la acción que tomó Mateo? Decidió decir la palabra. Mateo no se puso a pensar en las personas que tenía, no se puso a pensar en los amigos, no se puso a pensar en el qué dirá de la gente. No, sígueme. Y la acción de Mateo fue seguir a Jesús. Gloria a Dios. En el versículo 9, en su parte B, dice la palabra: se levantó y le siguió. El versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús vino, pero vino a trastornar a su generación. ¿Quiénes eran las personas que estaban en la casa de Mateo? Bueno, los publicanos. Y hace una acentuación muy importante: los pecadores estaban ahí. Ahí estaban la gente que tenía necesidad de escuchar a Jesús. Pero asimismo, como estaban las personas que necesitaban escuchar a Jesús, también estaban las personas que atacaban a Jesús. Dice el versículo 11: cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, y hacen una pregunta: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estaban los acusadores que nos acusan a nosotros cuando usted tiene su trabajo, que dicen: pero mira el evangélico que está ahí, mira, ese es el evangélico que está haciendo la cosa mal. Aunque usted esté haciendo la cosa bien, porque ustedes saben que le van a levantar calumnia. ¿Y qué ustedes creen? Que con el Señor Jesús no hacía lo mismo. Porque para su cultura, en el contexto histórico, Jesús, que era un maestro, porque el pueblo lo consideraba que Jesús era un maestro. Jesús no era una persona que había tenido no era una persona que para la sabiduría que tenía, no era una persona letrada. La sabiduría de Jesús venía del Padre Celestial. No era una sabiduría carnal, era una sabiduría que venía de lo alto. Y ya eso lo hacía diferente. Y era catalogado dentro del pueblo como un maestro. La pregunta directamente no se la hacen a Jesús, se la hacen a los discípulos de Jesús. Porque los cuestionamientos para nosotros que somos los discípulos de Jesús van a venir. Van a venir. Y simplemente nosotros lo que tenemos que estar es preparados para responder. Cuando se lo demande, para nosotros poder decir la fe que tenemos que estar preparados. ¿Y preparados con qué? Con la palabra de verdad.
hay una respuesta de Jesús. Jesús le responde. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús le da? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos, religiosamente, ellos no tenían, ¿sabes? Ellos estaban bien, según ellos. Ellos no necesitaban, ¿sabes? Ellos no necesitaban de Jesús, ni necesitaban de las cosas que Jesús estaba haciendo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, los sanos no tienen necesidad. Ustedes no tienen necesidad. ¿Y con quién era que Jesús estaba? Con las personas que verdaderamente tenían la necesidad de un Salvador, de arrepentirse, de reconocer que Jesús había venido a la tierra a cambiar los corazones de las personas. No era como los judíos pensaban, que el Mesías iba a venir a trastornar al Imperio Romano. La trastornación de Jesús era una trastornación espiritual. Jesús iba a venir a quitar el pecado, a quitar ese velo que había y esa separación que había del ser humano para poder ir delante de la presencia de Dios. Y era lo mismo que decía Juan el Bautista: el que viene tras mí. ¿Qué decía Juan? Que iba a bautizar en espíritu y en verdad. Y eso no era entendible para los llamados eruditos de contemporáneos de Jesús, que eran los fariseos y los saduceos. Para ellos eso era algo difícil de entender, porque es como que usted le esté predicando a un adicto a la droga y una persona pase y lo vea a usted y diga: pero ya Rebeca está fumando su cosita porque está junto con un drogadito. Pero usted no vino a predicar a las personas que están sanas y que se sienten que son salvas. Usted vino fue a rescatar, a hablar a las almas que tienen verdaderamente la necesidad de un Salvador, de reconocer que Jesús vino a morir por ellos. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dio un consejo a los fariseos. Le dio un consejo. Y dice: y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es como decía la Biblia: se complace Jehová con los sacrificios. ¿Saben? De parte de nosotros tiene que haber un sacrificio que nosotros hagamos por la obra del Señor. Tiene que haber un sacrificio. Pero ese sacrificio no puede estar por encima de la misericordia que usted tiene que tener por las almas que se pierden. No puede estar por encima. Y nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos instrumento de Dios. Somos instrumento útil. ¿Para qué? Para proclamar las buenas noticias de salvación a las almas que se pierden. No se cansa, hermano, de hablar de Cristo en el ambiente donde usted se encuentra. Yo tengo un amigo que tengo como 3 años invitando a la iglesia. Pero yo lo sigo invitando. Y hablamos y comentamos y hablamos de la palabra, pero yo lo sigo invitando. Y lo sigo invitando hasta que Dios le permita que Él venga. Él estuvo en los caminos del Señor y Él está descarriado. Pero el objetivo mío, ¿qué?
yo hablo con él, hay momentos que él me hace preguntas, yo le respondo a las preguntas que él me hace, y yo siempre le digo, el Señor viene pronto, y él lo sabe. ¿Y qué dice él? Nosotros no podemos poner fecha, pero el Señor viene pronto. Y a veces le digo, porque no está de mí traerlo aquí a esta congregación, le digo, ve a tu iglesia. Si tú no quieres venir aquí, ve a tu iglesia. Pero yo tengo que hablarle, porque yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios de que las personas que están alrededor mío poder hablar de Cristo. Usted tiene contacto con una persona, no tenga miedo. No tenga miedo de proclamar lo que Jesús hizo por usted en su vida. Mateo se convirtió en uno de los discípulos del Señor. Y ese libro que ustedes ven que está escrito, fue escrito por él. El Evangelio de Mateo fue escrito por el publicano Mateo. Y el relato de Mateo es tan verídico porque nosotros lo podemos encontrar en el libro de Lucas y lo podemos encontrar en Marcos, que hay referencias en esos dos libros de la conversión de Mateo. Y miren, Mateo no era tan malo, porque Mateo permitió que otras personas fueran a su casa. Es igual como cuando Zaqueo tuvo el encuentro con el Señor, que Zaqueo de una vez dijo, al que yo le robé, yo le voy a devolver 4 veces lo que yo le robé. Porque cuando Dios entra a nuestra vida, tiene que haber una renovación completa de nuestra forma de cómo nosotros actuamos. Y hay mucha necesidad, hermano, ¿sabes? Nosotros tenemos que gemir por las personas, por las almas que se pierden. Hay muchas personas con necesidad de que usted le hable del Señor. ¿Sabe que se hable? Hay muchísimas personas que están angustiados, que la carga que ellos tienen del pecado es tan grande que ya ellos piensan que nada ni nadie lo va a poder salvar. Y Jesús está ahí. Nosotros no tenemos que hacer nada para que el Señor venga a ayudarnos por la necesidad que tenemos. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y Él sabe de las cosas que nosotros adolecemos. Y sabe cuáles son las cosas fuertes, cuáles son nuestras características buenas, cuáles son las características que nosotros podemos decollar para que nosotros podamos ser una herramienta más eficiente dentro de la obra. Ahora bien, ¿qué? Hay que romper obstáculos. Obstáculos que se presentan dentro y fuera de la congregación. Esos obstáculos que se le presentan, que hacen que en vez de nosotros avanzar, que nos sintamos que estamos, no sé, cuando usted aprende a nadar, que usted está tirando brazada, pero usted se queda en el mismo sitio. Y usted está tirando los brazos, usted cree que está avanzando, pero usted está en el mismo lugar. Así mismo pasa a veces con los hijos de Dios. Queremos avanzar, pero nos quedamos estancados. Y ahí es cuando tenemos que pedir al Señor, Señor, pero ven acá, ¿cuál es el propósito de esto que me está aconteciendo a mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Y le voy a decir algo, mis hermanos. Nosotros aquí tenemos que orar mucho. Tenemos que orar mucho. Satanás no está contento con nuestra congregación. Aunque ustedes vean los bancos que estén vacíos, se está haciendo el trabajo. Y Satanás no está contento. No está contento. Y Satanás va a utilizar todos los mecanismos que él tenga para tentarnos, para atacarnos. Lo va a utilizar todo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hacer lo que hizo Mateo, seguir al Señor. Bueno, me fue mal, vamos a seguir por este camino, no importa. Dios nos va a respaldar en las cosas que nosotros hagamos.
Dios nos va a respaldar. El viernes algo a mí me inquietó y yo me levanté a las 3 de la mañana a orar. Y me puse a orar y estaba orando para que Dios guardara mi casa, que guardara mi entorno. Y cuando salgo de mi casa en la mañana, yo me encuentro que el carro tiene una pedrada en el bonete, tiene una pedrada en el baúl, tiene un cristal roto. Pero algo, cuando yo me iba a levantar, me dijo, no te levantes. Y yo me quedé tranquilo. ¿Sabes? Me quedé tranquilo confiando en que Dios iba a velar, iba a cuidar mi casa. Y miren, mi hermana, Dios la cuidó. Porque con el rebú que había fuera de mi casa, era para que el carro mío estuviera desbaratado completo por todos lados. Y solamente yo tenía un cristal roto. Y Dios es tan bueno que proveyó el cristal. Y un cristal que me hubiese costado casi 2,000 pesos, Dios permitió que apareciera en mí. Y que proveyó que una persona lo instalara en 500 pesos. Y ustedes no saben todas las cosas que hay que desarmar. Que ese día yo vi, yo dije, Dios mío, pero Dios provee. Y cuando Dios te dice, quédate tranquilo, quédate quieto. Aunque el mundo se esté acabando, quédate tranquilo, confía, que Jehová pelea por nosotros. Y ¿saben una cosa? Yo no voy a ser culpable de lo que pasó, porque Dios tiene el control. Y siempre aparece una vecina chimosa que pregunta, ¿y quién fue que le hizo eso? Y yo le dije, yo no sé quién fue, y no voy a acusar a nadie. Y después le mandé el mensaje a la esposa del afectado, mira, fue fulana, dijo mi prima. Y yo le dije a Esther, no, tranquila. Y hoy me abordaron, me dijeron, mira, digo, yo no sé quién fue, tranquila. Ya yo arreglé todas mis cosas. Pero también uno le limpia con eso. Porque ustedes se imaginan que yo me ponga a buscar, y créanme, que me pasó como Pedro, cuando yo salí afuera, yo le di al bonete del carro, Dios mío, porque uno es humano. Y después mi esposa me dijo, cállate. Y yo me callé. Y me dijo, no acuse a nadie. Y yo me llevé del consejo. Porque a veces nosotros los hombres somos muy dados a ser muy... Pero cuando usted tiene esa costilla que le dice usted, quédese callado, llévese del consejo. Si usted quiere durar mucho. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Y esperemos que haya sido una edificación esta reflexión acerca de Mateo. El pastor concluye.